El director de orquesta. La dirección orquestal es, dentro del quehacer musical, una de las actividades más abstractas y por lo tanto más difíciles de definir. ¿En qué consiste este oficio? ¿Será necesario que haya un director en una orquesta? ¿Por qué? Yo pienso que la función del director se divide como en dos partes, ¿no? O sea, la primera es llevar el tiempo, obvio, para que la orquesta no se pierda y para que cada uno sepa dónde va a entrar en cada compás. Y la segunda es darle música, porque no es lo mismo tenerte una partitura con puras notas y no darle el sentimiento que se merece, pues. O sea, cuando es forte, cuando es piano, cuando necesita sensibilidad o cuando no. Esa es la función de un director. El director es una pieza de inspiración para los músicos. Pienso que es muy importante también, por supuesto, porque es el que nos guía, es el que marca el tiempo, que eso, bueno, o sea, eso es básico. Es el que nos hace estar juntos y, bueno, sin un director que te inspire, por lo menos en mi caso, hace que no sienta lo que estoy interpretando. Pero también está la importancia de su gesto. La técnica de su gesto es muy importante, no solamente para saber cuándo es piano o cuándo es forte, ya que todo esto está escrito en la partitura, sino que ahí está la parte de que él tiene que saber mucho sobre el autor y tiene que saber perfectamente la historia de la obra que se está interpretando, porque con sus gestos él nos expresa qué quería que sonara el compositor, porque notas hay muchas, pero cada compositor quería que una nota sonara distinta. Por ejemplo, un sol de Telemann barroco no puede ser un sol de Tchaikovsky en romanticismo, es imposible. Estas mismas preguntas y opiniones surgieron hace casi 400 años, cuando se crearon las primeras orquestas. En ese entonces, las orquestas eran relativamente pequeñas. Con el desarrollo técnico de los instrumentos y los requisitos cada vez más exigentes de las composiciones musicales a comienzos del barroco y con el nacimiento de la ópera, los conjuntos instrumentales fueron aumentando de tamaño. Las agrupaciones de entonces comenzaron a ser aptas tanto para la ópera como para la interpretación de música netamente instrumental, cobrando así vida propia hasta convertirse en grandes orquestas. Este crecimiento y la necesidad de poder coordinar mejor las intervenciones de los instrumentos y las voces ameritó la presencia de alguien que actuara como líder, como conductor, papel que en un principio desempeñó el primer violín o el clavecinista, quien, además de tocar el bajo continuo y acompañar en los recitativos, era a menudo el compositor de la obra. Esta práctica de dirigir y tocar al mismo tiempo se fue abandonando gradualmente en un lapso aproximado de 80 años desde el barroco tardío hasta fines del clasicismo, instalándose así la figura del director de orquesta, tal y como la conocemos hoy día. La dirección de orquesta moderna nació con los primeros compositores románticos como Beethoven y Berlioz, quienes dirigían su propia música. Otros como Mendelssohn comenzaron a dirigir, además de sus propias obras, las de otros compositores. El siglo XIX tardío vio el surgimiento de grandes figuras como Wagner, Strauss y Mahler. En el siglo XX, la dirección orquestal pasó a ser una especialidad con la aparición de importantes directores que no eran compositores, tales como Walter y Furtwängler. Figuras como Toscanini, Szell, Bernstein, Karajan, Osawa, Muti y Abbado, y otras de las nuevas generaciones como Salonen y Ratzel.
llevaron a la dirección orquestal a niveles de profundidad y virtuosismo nunca antes alcanzados. Uno de los atributos que solemos asociar con la figura del director es su carisma. Esto hace que a menudo pensemos que el director es un ser mítico, inalcanzable. Si bien es cierto que es importante la personalidad, también lo es el que ésta va de la mano con el desarrollo del conocimiento y las habilidades inherentes al oficio. Pero, a fin de cuentas, ¿qué será lo que hace que alguien pueda ser un gran director de orquesta? El director es una pieza de inspiración para los músicos. El que haga música, el que haga que la orquesta suene por sí sola. Bueno, toda su seguridad, sus conocimientos. Mucho carácter. La transparencia de su personalidad. Cómo nos explique todo lo que nos quiere hacer saber. Tiene que ser expresivo.